Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con sistemas digitales retroalimentados. Cuando se quiere hacer una interfaz entre el ser humano y un circuito lógico, existen dos formas de ingresar un dato a través de un pulsador. Una es transición negativa o pull down y la otra es transición positiva o pull up. ¿En qué consisten estas? En el caso de la transición negativa, digamos que permanentemente hay un 1 lógico y cuando se presiona el pulsador se pasa a 0. Al soltar el pulsador se vuelve a 1 lógico. En el caso de la transición positiva, inicialmente se está en un 0 lógico. Al presionar el pulsador se pasa a un 1 lógico y al quitar la presión en el pulsador se vuelve a un 0 lógico. El ruido eléctrico y el fenómeno conocido como rebote son problemas que debemos tomar en cuenta al procesar la señal proveniente de un pulsador. El fenómeno del rebote se da debido a las imperfecciones que existen en los contactos internos del pulsador. El problema es especialmente notorio cuando se atiende un botón mediante interrupciones, ya que el microcontrolador verá varios cambios de estado antes de que la señal se estabilice y tengamos un estado lógico definido en el pin de entrada. La imagen nos muestra cómo se ve la señal típica proveniente de un pulsador. Acá vemos una transición de 1 a 0. Esta debería ser simple, debería pasar de un 1 lógico a un 0 lógico. Sin embargo, vemos de que en la transición se produce un ruido que podría provocar que la entrada interprete como varios unos lógicos. Se puede tratar de eliminar el rebote por hardware. Esto se logra utilizando filtros, con un simple capacitor o utilizando un filtro pi o filtros más elaborados, como podemos ver en la figura, para el caso de la transición negativa y de la transición positiva. Otra manera de eliminar los rebotes es utilizando un detector de flancos. Estos son circuitos que envían pulsos de ancho muy corto correspondiente a la transición positiva o negativa de la entrada de datos. Acá podemos ver dos circuitos detectores de flanco. A la izquierda un detector de flanco positivo y a la derecha un detector de flanco negativo. Podemos ver que este solo manda un pequeño pulso, en el caso del de la izquierda, solo en la transición de 0 a 1 de la entrada. Y en el caso del de la derecha, solo en la transición de 1 a 0 de la entrada. Un circuito digital retroalimentado es aquel sistema secuencial, el cual tiene entradas y salidas, pero su condición futura no solo depende de las entradas, sino del estado actual de la salida. Para explicar este tema nos valdremos de ejemplos. Ejemplo 1. Diseñe un sistema que con un solo pulsador apague y encienda una lámpara. Solución. Debido a que el estado de la salida futura dependerá del estado de la salida actual, consideramos la salida presente como entrada del sistema. Tendremos la entrada externa A y Z la salida, pero vemos que esta será retroalimentada como entrada. Acá podemos ver la tabla de verdad. En esta, si A está apagado y Z está apagado, nosotros queremos que Z siga apagado. Si A está apagado y Z estaba encendido, queremos que siga encendido. Si se enciende A y Z estaba apagado, queremos que Z se encienda. Si A está encendido y Z estaba encendido, ahora queremos que se apague, ya que en nuestro diseño queremos que con un solo pulsador se encienda y se apague Z. Por lo tanto, notamos que Z será igual a negado Z más A Z negado, que es exactamente la tabla de una XOR. O sea, podríamos decir que Z es igual a
A XOR Z. Y este será nuestro diseño. En teoría, nuestro circuito quedará de la siguiente forma. Recordemos que Z será igual a A XOR Z y quedará así. Sin embargo, veremos más adelante que esto presenta ciertos problemas. Debemos considerar que en teoría, el problema lo solucionaría el circuito propuesto. Sin embargo, esto dependerá de cuánto tiempo permanezca la entrada y el tiempo de retardo de la compuerta, provocando que el sistema oscile. Esto se puede remediar insertando un detector de flancos en la entrada. Si agregamos un detector de flancos, el circuito quedará de la siguiente manera. Ya habíamos visto en otros videos que otra forma de hacer el arranque y paro con un solo pulsador es utilizando un flip-flop JK. Así quedaría el circuito utilizando flip-flop. Ejemplo 2. Diseño un control de arranque directo. ¿Cómo funciona un sistema de arranque directo? Este tiene dos entradas y una salida. Digamos que acá las entradas se llaman A y R de reset y la salida Q. Si al principio Q está apagado y yo mando un pulso a la entrada A, Q se encenderá. Pero si ahora yo mando un pulso a la entrada reset, Q se apagará. O sea, por una entrada se enciende y por otra se apaga, pero solo con un pulso. Haremos la tabla de verdad para este sistema y notamos que las entradas son A, R y Q para obtener un Q futuro. Diseñémoslo. Si A es 0, reset es 0 y Q es 0, queremos que Q siga siendo 0. Si A es 0, reset es 0 y Q es 1, queremos que Q siga siendo 1. Si A es 0, reset es 1 y Q es 0, Q seguirá siendo 0. Si A es 0, reset es 1 y Q es 1, en este caso haremos que Q se apague porque lo acabamos de resetear. Si A es 1, reset es 0 y Q es 0, queremos que Q se encienda, ya que estamos enviando un 1 a A. Si A es 1, reset es 0 y Q es 1, entonces Q seguirá siendo 1. Si A es 1, reset es 1 y Q es 0, entonces podemos hacer, en este caso, que Q se haga 0, ya que, si bien es cierto, no debería ocurrir que el usuario presione A y reset al mismo tiempo, por seguridad pondremos que Q se haga 0. Si A es 1, reset es 1 y Q era 1, igual podemos hacer que se apague por cuestión de seguridad. Y nos quedará la siguiente tabla de verdad, para la cual sacaremos la expresión lógica, utilizando mapa Karnaugh. El mapa Karnaugh quedará como sigue: 0, 1, 0, 0. En este caso quedará 0, 0. Y en este caso 1, 1. Y podemos agrupar. Vemos de que se puede hacer un grupo de 2 entre este y otro grupo acá. Digamos, de este podemos obtener que
es R negado Q, y de este otro podríamos obtener que es A R negado. Por lo tanto, tendríamos que Q es igual a R negado Q más R negado A, que sacando factor común será R negado multiplicado por Q más A. Y esta será nuestra expresión lógica. Q es igual a R negado por Q más A. El diagrama nos quedará de la siguiente manera. Existen muchas situaciones en que nosotros tendremos un circuito en lógica de contactos, o sea, con pulsadores y contactores, y queremos convertirlo a lógica digital. Por eso veremos la equivalencia entre circuitos lógicos y circuitos con contactos. Básicamente, la equivalencia entre uno y otro sistema se basa en estas tres compuertas, la OR, la AND y la NOT. Vemos que la OR es el paralelo de dos contactos abiertos. Si los llamamos A y B, sería el equivalente. Igual, la AND es el equivalente de dos contactos conectados en serie. Y la NOT es la equivalencia de un contacto normalmente cerrado. Acá podemos ver el circuito de arranque directo o retención simple, que generalmente se utiliza en electricidad para control de motores. Podemos ver de que hay un pulsador de arranque llamado A, un pulsador de reset normalmente cerrado, un contactor Q con su respectivo contacto normalmente abierto, y vemos un foco que solo es de señalización para saber el estado del contactor. En este, si nosotros aplicamos la equivalencia entre lógica de contactos y lógica digital, vemos que tenemos dos contactos en paralelo que equivalen a una compuerta OR. O sea que de acá podemos decir que esto es A por Q. Pero todo esto está en serie con este contacto normalmente cerrado. Vemos que están en serie estos dos sistemas. Por lo tanto, esto quedará multiplicado con reset negado. Y acá tenemos nuestra salida al contactor que es Q. Entonces podemos decir que esto es igual a Q. Entonces tendremos que Q es igual a A por Q, todo AND reset negado. El circuito nos quedará como en la figura, y este ya lo habíamos estudiado en circuitos digitales retroalimentados. Acá podemos ver otro ejemplo muy utilizado en control, el interbloqueo o cambio de giro indirecto. En este podemos ver dos pulsadores de arranque, A y B, y un pulsador de reset que está arriba.
¿En qué consiste? Si yo presiono primero A, se activa Q1 y en este momento, aunque el usuario presione B, está bloqueado, o sea, no podría activar Q2 al menos que reinicie el sistema presionando Reset. Si por el contrario, al inicio yo primero pulso B, se activa Q2 y bloquea a Q1, de forma que aunque yo presione el pulsador A en este momento, está bloqueado y no permitirá que arranque Q1, al menos que yo reinicie el sistema. Por eso se conoce como interbloqueo eléctrico. Convertiremos el circuito a lógica digital. En este caso nos quedará que esto es A OR Q1. Y en este punto de acá lo que tenemos es R negado, porque vemos que proviene de esta negación, o normalmente cerrado de R. Por lo tanto, esto será una A de R negado con esta expresión y Q2 negado. Entonces tendremos que esto va a ser R negado por Q2 negado. Y lo que obtenemos de esto es la salida Q1. Entonces Q1 será igual a esto. Hacemos lo mismo con el otro lado del circuito. Y vemos que igual este tiene una OR y un Q1 negado. Por lo tanto, tendremos la AND de estas tres expresiones para obtener el resultado Q2. Entonces tendremos una expresión similar. Q2 será igual a R negado por B más Q2 por Q1 negado. Y tendremos dos expresiones para poder elaborar el circuito con compuertas lógicas. El circuito quedará de la siguiente forma. Procederemos a simularlo. Simulamos el circuito. Vemos de que si en este momento yo me dispongo a simular el circuito, al principio Q1 y Q2 están apagados. Si presiono A, vemos que se enciende Q1 y queda enganchado. ¿Qué pasa si en este momento presiono B? Vemos que está bloqueado, ya que no hace absolutamente nada. En este momento, si presiono Reset, vemos que se vuelve a apagar Q1 y Q2 están apagados. Ahora, ¿qué pasa si presiono B? Vemos que se enciende Q2, pero A está bloqueado, o sea, no hace nada aunque yo presione A. Al menos que yo dé Reset, el circuito vuelve a su estado inicial. Gracias por mirar mi video.